Muy buenas noches con todos. Agradecemos ante todo su presencia en esta transmisión en vivo de Innova Training Center. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es hablar y especificar acerca de lo que es la creación de familias de estructuras en Revit. Esperamos que haya muchas personas interesadas en el tema. En el momento tenemos 13 personas interesadas que ya están conectadas a nuestra transmisión en vivo vía Facebook. Por favor, si pueden escucharme, escriban por favor por el chat para poder dar inicio a esta transmisión. Vamos a empezar entonces con nuestra transmisión. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias por estar a esta hora conectados a esta transmisión en vivo. Vamos a comenzar. Primero que nada vamos a hablar acerca del expositor, en este caso mi persona. Quien les hable es Cristian Cabrera Mendoza, ingeniero civil e ingeniero electrónico de Perú. Soy un instructor certificado por Autodesk. Tengo mis certificados de Autodesk Certified Professional en Revit Arquitectura, Revit de Estructuras, Revit Eléctricas en MEP y Revit Mecánicas también. Me desempeño actualmente como gerente de proyectos en Innova Proyectos. Nos dedicamos a hacer proyectos principalmente con BIM. Y soy encargado de la capacitación en Innova Training Center, el cual es un centro autorizado por Autodesk para lo que es la capacitación y la certificación profesional a nivel usuario y a nivel profesional. Vamos a repasar el contenido de nuestra transmisión del día de hoy. Vamos a ver una pequeña transmisión acerca de lo que es una introducción al modelado paramétrico. Vamos a crear una columna paramétrica, vamos a crear diferentes tipos de columnas paramétricas en T, en L. Vamos a adicionar otros materiales como son los encofrados o el propio concreto a nuestros elementos para poder realizarlos, ¿no? Y luego vamos a poner unas cuantas conclusiones que son muy importantes para que todos podamos entender lo que se quiere hacer, ¿no? Bueno, continuando. Vamos a ver el tema de lo que es la primera parte, ¿no? Lo que son las familias en Revit. Estoy seguro de que todos hemos oído hablar o hemos utilizado Revit, ¿no? Hasta cierto nivel. En este caso, esta transmisión está enfocada completamente a que nuestro sistema de archivos tenga los archivos o las cosas necesarias para que nosotros podamos construir lo que vamos a proyectar, lo que vamos a diseñar en nuestro modelo, ¿sí? En realidad lo que necesitamos es una variedad de elementos de repente infinita o sui generis en el caso de que fuéramos arquitectos. Nosotros vamos a definir la forma de nuestras ventanas, de nuestros elementos constructivos. En este caso vamos a hacer una pequeña explicación de lo que son algunos elementos muy especiales que son, por ejemplo, las columnas, ¿no? Que es una familia de estructuras. Cuando nosotros hablamos de estructuras, nosotros podemos hablar de columnas, de vigas, de losas, de muros estructurales. Y todos estos sistemas de familias, estas familias que nosotros tenemos en Revit, bueno, son bastante escasas, ¿no? Tenemos una columna cuadrada, una columna rectangular, una columna circular y de repente alguna que otra prefabricada además. Y en la realidad nosotros tenemos columnas de concreto armado de muchas otras formas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una captura de una plantilla. Como ustedes pueden ver, aquí podemos ver columnas circulares, columnas en C, columnas en L, columnas de repente con chaflán o rectangulares, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender durante esta transmisión es a crear una columna desde cero, ¿no? Para poder utilizarla en nuestro proyecto. Entonces, hay que entender este punto bien claro. La jerarquía de los archivos en Revit, ¿no? Es algo de lo que explicamos en cualquier curso, de los que podemos llevar en Innova o en cualquier lugar, ¿no? Estoy seguro de que todos hablan de lo que es la jerarquía de archivos en Revit. En la primera jerarquía tenemos a lo que son las categorías, que son la agrupación de familias. Es una evolución o un homólogo a lo que eran los hatch en Revit, ¿no? En AutoCAD, perdón, ¿no? Los layers en AutoCAD, ¿no? Los layers agrupaban a líneas del mismo
del mismo sistema para poder representar, por ejemplo, los muros o los alféizares o el terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Revit es completamente diferente y en Revit nosotros tenemos la posibilidad de agrupar, por ejemplo, los pilares estructurales, que así es como se llama esta categoría, o las columnas, en una sola categoría. Entonces, dentro de esta categoría van a estar todos los tipos de columnas, ¿no? Ya sean de concreto, de acero y demás. Más abajo en esta jerarquía vamos a tener lo que son las familias. Una de las más importantes es el tema de lo que son las columnas rectangulares de concreto, que es la que vamos a desarrollar en primera instancia para luego ir a unas cuantas más complicadas, pero podemos tener familias de concreto de repente muy diversas, como las que podemos imaginar a la hora de hacer columnas metálicas, ¿no? Podemos tener perfiles I, H, L, soldaduras de las mismas columnas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en esta jerarquía nosotros tenemos los tipos. Si nosotros tenemos dentro de categorías la agrupación de varias familias de pilares o columnas, dentro de familias voy a tener la creación de una columna de algún tipo, ¿no? Por ejemplo, en este caso las columnas rectangulares. Y si yo quiero definir tipos dentro de mi familia, voy a tener diferentes dimensiones de la misma familia. Voy a tener dimensiones de 60 por 80, 40 por 40, 30 por 30 y ahí vamos a tener en nuestra estructura, como en la diapositiva anterior, dentro, acá tenemos por ejemplo en el selector de tipos, la familia y dentro tenemos los tipos disponibles, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ven en la última, donde dice columna rectangular de concreto, tengo dos tipos, ¿no? Una de 15 por 15 y una de 15 por 25. Y debajo de esa jerarquía nosotros podemos hablar de lo que son los ejemplares. Es decir, nosotros tenemos tipos, que es un tipo de columna rectangular de concreto de 60 por 80, y un ejemplar es un elemento de este tipo colocado en alguna parte de nuestro proyecto. Y esto es muy importante entender porque cuando nosotros vamos a modelar vamos a definir diferentes tipos de parámetros, ¿no? Hay parámetros de dos clases, ¿no? De parámetros de tipo y parámetros de ejemplar, que es algo de lo que vamos a ver en un momento más. Además, hablando de este tema de los parámetros, vamos a tener diferentes lugares donde vamos a poder llenar o modificar estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, en nuestra barra de propiedades que está en nuestro menú principal de Revit, en nuestra pantalla principal de Revit, cuando nosotros seleccionamos un elemento, tenemos las propiedades de ejemplar, es decir, las propiedades de un elemento que está colocado en un determinado lugar. Arriba nosotros tenemos un botón justo debajo del selector de tipos que se llama editar tipo y ahí vamos a tener las propiedades de tipo. Por ejemplo, ahí están las dimensiones, ¿no? Y es más, ¿no? Dentro de nuestro editor de familias, que es lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a poder modificar todas estas propiedades o asignarlas, crearlas, que es lo que nos interesa. Y vamos a tener otra ventana similar, ¿no? Es algo de lo que vamos a explorar el día de hoy. Y hablemos un poco del tema de lo que es el modelado paramétrico. Cuando nosotros modelamos paramétricamente estamos hablando de lo que hace Revit, de lo que hace BIM, de lo que hacen todas estas herramientas que nosotros tenemos, ¿no? En todas estas herramientas nosotros vamos a definir paramétricamente los elementos, que significa que se van a modificar de acuerdo a un determinado valor, a un determinado parámetro, a un determinado check, a un determinado valor que nosotros vayamos a asignar, y de acuerdo a eso se va a poder modificar. De repente uno de los elementos más sencillos es el que vamos a comenzar, que es una columna rectangular, ¿no? Una columna simple y sencilla. Y podría esto complicarse hasta, por ejemplo, lo que podría ser una viga cajón, la parte bajo de una viga cajón de un puente, ¿no? Que si ustedes, como todos sabemos, podemos tener dimensiones bastante complejas que van a seguir diferentes criterios estructurales de lo que es un dimensionamiento de un puente, ¿no? Todo esto se puede hacer con Revit estructuras, ¿no? Desde una columna rectangular o cuadrada súper sencilla hasta una familia bastante complicada como la que puede ser la de una viga cajón. Y tenemos para poder modelar, para poder elaborar una familia ciertos requisitos, ¿no? Primero que nada tenemos que tener las plantillas de familia en formato RFT que nos da Revit, ¿no? Cuando nosotros los hemos descargado tenemos una sección que se llama Family Templates, que tiene un montón de elementos en RFT, que son los que vamos a ver en un rato más. Y tenemos que tener el Revit en la versión que nos corresponda, ¿no? Pues de repente, por lo general, todos vamos a tener Revit 2015 o Revit 2017. Eso depende de nuestro plan de ejecución BIM, del proyecto que vamos a desarrollar, ¿no? Pero, por lo general, es bueno u óptimo generar nuestras familias en una versión bastante antigua para que la podamos utilizar entre los demás. Cabe recalcar que hay algunas
hay algunas opciones en las cuales nosotros no vamos a poder utilizar de acuerdo a como hayamos modelado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una plantilla en Revit 2015 que cuando la hago en Revit 2017 no me permite generar porque cuando han modelado alguna de las familias que son un poco complejas, no se van a poder modificar o no se van a poder usar de manera adecuada. Entonces esas son cosas que vamos a aprender o vamos a hacer el día de hoy, que es modelar adecuadamente un elemento estructural. Y hablemos un poco de lo que son las plantillas de familia. Si ustedes han hecho alguna vez en el botón, clic en el botón crear una nueva familia, han visto todos estos elementos que son las plantillas para crear una nueva familia, que nos van a dar diferentes condiciones predeterminadas para modelar un determinado tipo de elemento, en este caso por ejemplo una columna, una viga, algún tipo de estructura o algún tipo de elemento necesario para el modelado en Revit. Entonces son unas de las cosas que vamos a revisar ahora. Y ahora sí, vamos a ver el procedimiento general, la teoría, de lo que vamos a hacer cuando vayamos a crear una familia. Para crear una nueva familia nos vamos al botón que dice crear nueva familia. Seleccionamos la plantilla de familia adecuada para nuestro caso. Vamos a crear las referencias, no solamente las referencias en niveles, sino también las referencias en planta para nuestro tipo de familia. Luego vamos a crear parámetros. Estos parámetros van a estar entre las referencias y van a definir en este caso las cotas o las dimensiones de nuestros elementos. Luego vamos a poder crear nuestra forma por extrusión, que de repente es la forma más sencilla, fundido o algún otro método, usando las referencias y usando nuestra herramienta que es el editor de familias de Revit. Y luego vamos a tener que añadir materiales, vamos a añadir algunos parámetros, vamos a añadir pinturas que van a representar por ejemplo nuestros encofrados y demás. Y ahora sí, vámonos a nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo en Revit de lo que es una familia simple de columnas, ¿no? Vamos a hacer dos tipos de familias, ¿no? La columna en L y la columna en T. Pero primero vamos a hablar de lo que es una columna mucho más sencilla, que sería una columna simple y sencilla, que podría ser una columna rectangular. Bueno, comencemos. Yo, para iniciar bueno, en este caso tengo abierto la versión 2015 de Revit. Aquí yo tengo un botón que dice crear una nueva familia, ¿no? También puedo acceder por la R y donde dice nuevo, puedo crear una nueva familia. Y si está bien configurado nuestro Revit, lo que nos va a abrir es una ventana en la cual nos va a permitir seleccionar el archivo base, que en este caso es la plantilla de familia, como dice acá abajo. Yo voy a generar en este caso voy a partir de un pilar estructural métrico, que pilar es una traducción de columna en este caso, y vamos a partir desde esa. Yo le voy a decir abrir, y lo que va a hacer es empezar a crear una familia nueva. Y esta plantilla tiene información, ¿no? Como la que ya habíamos mostrado antes. Esta información, como lo que ustedes están viendo en su pantalla, vamos a modificarla de acuerdo a la necesidad en nuestro proyecto por el cual estamos creando nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, vamos. Aquí yo lo que tengo son diferentes planos de planta. En este caso solamente tengo este nivel de referencia inferior. Tengo una vista 3D que está en blanco por ahora y 4 alzados. Es todo lo que tengo a diferencia de mi proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita estoy en el modo de edición de familias. ¿Cómo sé que estoy en el modo de edición de familias? Porque hasta mi cinta superior ya no se llama arquitectura, estructura, sino crear, insertar, anotar. Y en crear yo puedo crear instrucciones, fundidos, ¿no? Y muchas veces las familias que nosotros encontramos en internet no están bien hechas porque simplemente las han creado muy mal referenciadas, y es algo de lo que espero que podamos entender ahora. Aquí yo tengo varias líneas verdes que son mis planos de referencia. Cuando yo los selecciono, estos planos de referencia me van a mostrar los límites de mi columna en planta, ¿no? Estoy en una vista en planta inferior, y aquí yo tengo los dos parámetros que son anchura y profundidad, que los vamos a crear, ¿no? Nuestra plantilla ha venido así y nos está marcando una equidistancia respecto de un eje central. Entonces aquí nosotros vamos a poder modificar, y espero que entiendan que estos planos de referencia, que parecen unas líneas punteadas en verde, en realidad son planos, ¿no? Este plano también se va a ver en una vista frontal o en una vista derecha, por eso es que todavía sigue seleccionada. Y en una vista lateral, en un alzado, yo voy a tener dos niveles, ¿no? El nivel de referencia inferior y el nivel de referencia superior, que también me van a servir para definir mi columna en este caso. Vamos a empezar por la familia más sencilla, ¿no? Que sería una familia rectangular. Me voy a ir al menú crear,
y en el menú crear voy a crear una instrucción. En este caso voy a crear una instrucción de forma rectangular que va a estar definida entre los límites que yo ya tenía establecido en mi plantilla, ¿no? Voy a abrir dos puntos y voy a poder generar mi instrucción y le voy a dar finalizar. Si me voy a un modo sombreado, me voy a fijar de que ya tengo una columna que está definida como una instrucción que tiene una elevación de 250 milímetros. Me voy a ir a un alzado para verificar esto, ¿no? Y me voy a dar cuenta que mi instrucción rectangular está aquí, ¿no? Y lo que yo voy a hacer, lo primero que voy a hacer es modificarla hasta que cubra la totalidad de mi vista lateral. ¿Desde dónde? Desde el nivel inferior hasta el nivel superior. Y cuando estoy en el nivel superior le voy a decir cerrar. ¿Qué hago cuando he hecho cerrar este candadito? Le estoy diciendo que siempre esta instrucción siempre siga al nivel de referencia superior, que es un nivel referencial para la creación de una columna, y siempre va a seguir, ¿no? Va a estar siempre desde la base hasta la parte superior. Y si me voy a la planta, me voy a dar cuenta que ha seguido o se ha relacionado también a lo que son estos bordes de estos planos de referencia. Hasta ahí es muy parecido a lo que podría ser AutoCAD 3D. Vamos a ver a qué se refiere el término de modelado paramétrico, para lo cual yo voy a abrir este botón que se llama tipos de familia, que solo está aquí en el editor de tipos. Tengo una pequeña porción de mi proyecto que se muestra así, ¿no? Como una ventana que se llama tipos de familia, en el cual están detallados mis dos parámetros que recién vamos a crear para nuestros próximos proyectos. Y por ejemplo yo podría decirle que esta columna ahora quiero que tenga 800 por 600, ¿no? Le digo aplicar y fíjense que mi instrucción ha cambiado. ¿Por qué? Porque han cambiado sus niveles de referencia a los costados y también ha cambiado la forma de la instrucción. Si yo me voy a una vista 3D, en mi vista 3D me voy a dar cuenta de que mi columna también ha cambiado, ¿no? Aquí está mi columna y esta es la forma en la que se está visualizando. Por ejemplo, voy a volver a abrir mi ventana de tipos de familia y voy a hacer una familia un poquito más exagerada, ¿no? 1200 por 350, por ejemplo, ¿no? Y le voy a decir aplicar y fíjense, mi columna se ha modificado, ¿no? Eso es lo que se llama modelado paramétrico y es lo que vamos a aprender a realizar en este pequeño video tutorial. Vamos de nuevo a nuestro nivel de planta y me voy a dar cuenta de todo lo que he hecho, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos revisado la parte básica de la creación de una familia, ¿no? Pero vamos a ahondar un poquito más porque, por ejemplo, yo quiero hacer una columna en L o quiero hacer una columna en T. Voy a comenzar por la columna en T, porque es un poquito... bueno, en realidad son bastante sencillas las dos. Espero que hayan entendido con lo que hemos hecho hasta ahora la idea, ¿no? Lo que yo voy a hacer es eliminar todo lo que ya se ha realizado. Por ejemplo, voy a eliminar todo y hay dos elementos que están bloqueados, que son estos dos ejes centrales. Estos dos ejes centrales no se pueden eliminar. Bueno, porque están bloqueados, además que representan un punto muy importante que sería el centro de masa de mi columna. Es algo de lo cual tenemos que tener una buena referencia y que nos va a servir para definir lo que es una columna, ¿no? En este caso. Por ejemplo, voy a hacer más planos de referencia, ¿no? En crear yo tengo lo que es un plano de referencia y en el plano de referencia yo puedo crear en planta un plano paralelo a la parte superior, a la parte inferior, otros dos planos de referencia, y hasta ahí parece muy parecido a lo que ya teníamos antes, ¿no? Pero ¿cómo es una columna T? Una columna T tiene una sección arriba que me representa lo que es el ala y la sección central que podríamos llamarle el alma, ¿no? Voy entonces a hacer más planos, uno hacia aquí abajo y otro par hacia aquí. Siempre tienen que tratar de hacerlos perpendiculares, en este caso tengo columnas regulares como planteamiento, ¿no? Entonces, lo que he hecho es dibujar muchos más planos de referencia. Espero que puedan ver lo que quiero hacer, ¿no? A partir de este eje central voy a definir dos planos que van a definir a mi alma, ¿no? Al alma de mi columna. Y una de las cosas que tenemos que hacer es referenciar estos planos de manera equidistante al centro. Yo puedo hacer una cota,
la cual voy a decirle que sea equidistante y le puedo cambiar la equidistancia con este botón. Y ya estoy definiendo que esos dos valores van a ser equidistantes respecto del centro. Además, el valor de extremo a extremo de esto va a generarse o va a tener un valor que vamos a aplicarle un parámetro en un momento más. De igual manera, el ala que yo tengo acá va a tener un valor. Pero igual que cualquier columna, también tiene una extensión completa, ¿no? Esta extensión la voy a definir aquí. Y le voy a decir, como siempre, que sea equidistante, ¿no? Para que siempre mi columna rote desde un punto central. Además, como siempre, voy a definir una dimensión de canto a canto. Igual, en la parte superior, le voy a decir que esta va a tener respecto del centro, una equidistancia, ¿no? Y además, voy a definir lo que es un valor de canto a canto. Hasta ahora solamente he creado 3 equidistancias, ¿no? La equidistancia de mi alma. Acá tengo un valor que va a definir mi ala. Acá tengo un valor que va a ser mi anchura y la otra que va a ser mi profundidad, que así se llama en este caso. Y lo siguiente que voy a hacer es darles parámetros. Por ejemplo, ¿no? Ya teníamos algunos parámetros creados. ¿Cómo asigno un parámetro en una familia? Yo, por ejemplo, puedo seleccionar este valor. Y esta cota tiene una opción que dice texto de etiqueta acá en Revit 2015. En Revit 2017 está acá arriba, dice texto de referencia. Y aquí yo le voy a decir que le voy a asignar un valor. Por ejemplo, en este caso le voy a decir que vaya a ser anchura, pero anchura, por ejemplo, 350 es bastante poco. Así que antes de asignarlo, lo voy a modificar. Le voy a decir que sea, por ejemplo, 1200 también. Entonces, este valor de cota, que está definiendo la separación entre estos dos planos que van a demarcar el límite de mi columna, le voy a decir que se va a llamar anchura. Si se han dado cuenta, se ha trasladado, se ha movido, e igual voy a hacer con la profundidad. La profundidad o el peralte de mi columna, como queramos llamarle, se va a llamar también profundidad. Fíjense de que mi cota, que antes solamente se llamaba 1200, ahora sí es un parámetro que tiene el valor de 1200. Y aquí tenemos dos valores a los cuales también voy a crearles un parámetro. Hasta ahora en mi proyecto o en mi familia tenía 2 parámetros creados, ahora voy a crear más. Voy a irme aquí, en donde dice 400, y en donde dice 400 le voy a decir que voy a añadir un nuevo parámetro. Le digo añadir parámetro y me va a salir una ventana nueva, ¿no? Esta ventana nueva me va a decir que estoy creando un parámetro nuevo. En este caso, mi parámetro nuevo va a ser un parámetro de familia, cuyo nombre va a ser, por ejemplo, en este caso he seleccionado el alma, ¿no? Le voy a decir alma, por ejemplo, ¿no? Le podemos asignar cualquier valor, pero por defecto ya nos dice que siempre va a ser una longitud, ¿no? Que va a estar agrupado dentro de lo que son cotas, ¿no? Y aquí va una parte importante, ¿no? ¿Estos parámetros son parámetros de tipo o son parámetros de ejemplar? ¿Cuál es la diferencia entre un tipo y un ejemplar que ya habíamos visto antes? El tipo significa que va a afectar a todos los tipos de este proyecto, ¿no? A todos los tipos de esta columna. Y en ejemplar yo podría definir que es un parámetro que va a ser para todas para cada una va a ser diferente, ¿no? En este caso yo, por ejemplo, le voy a dejar que sea un parámetro de tipo. Le voy a decir que aceptar. E igual en la parte de este lado voy a asignar a esta cota un nuevo parámetro que se va a llamar, por ejemplo, ala. Lo voy a dejar igual. Y si se fijan, ha creado 4 parámetros en total. Como me doy cuenta de que hay 4 parámetros, porque cuando voy al botón que dice tipos de familia, aquí en el botón tipos de familia yo puedo crear lo que son puedo modificar lo que son sus valores, ¿no? Voy a modificar algunos de sus valores, ¿no? En ala le voy a decir que, por ejemplo, tenga 300 milímetros. Y fíjense, mi valor se ha modificado, ¿no? De repente mi alma yo quiero que sea un poquito más gruesa. Le digo aplicar. Y hasta ahí he creado solamente planos de referencia. Ahora lo que me falta es crear la instrucción. Me voy a crear, le voy a decir que voy a crear una instrucción. Voy a hacerlo con líneas consecutivas que van a partir de este vértice hacia aquí, al otro vértice, hasta aquí, a este vértice, hasta que completo mi boceto. Y una vez que lo he completado le doy finalizar y ahí tengo mi columna en T.
Si me voy a un alzado, voy a tener que realizar lo mismo que antes, ¿no? Voy a tener que llevar mi instrucción hasta el plano superior y así asociarlo o restringirlo con un candado. Y si me voy a la vista en 3D, voy a ver mi columna de esta manera. Y voy a abrir nuevamente mis tipos de familia, y aquí donde están mis tipos de familia yo puedo modificar los 4 parámetros. Primero que nada le digo que su profundidad va a ser de 1000 y mi proyecto se ha movido, ¿no? Le voy a decir que la anchura va a ser un poco más reducida, de 800. También mi columna T se ha bajado. El alma yo quiero que solamente tenga 250, al igual que el ala. Y le doy a aplicar y mi columna va a modificarse. Y le doy hasta ahí, aceptar. Hasta ahí hemos creado una columna T totalmente paramétrica. ¿Sí? Entonces vamos a realizar, hasta ahí vamos a dejarnos esta familia. Y vamos a crear el siguiente tipo de familia, que sería una columna L. Espero que lo hayan entendido, si no van a poder revisar la grabación porque va a estar subido en nuestro canal. Y bueno, en un segundo más vamos a iniciar una nueva, ¿no? Voy a iniciar una nueva desde cero, ¿sí? La voy a dejar ahí, no hay ningún problema porque ya tengo un ejemplo guardado. Y además que en un momento más le vamos a añadir algunos otros valores. Voy a realizar de nuevo el procedimiento para una columna L, ¿no? Le digo que voy a crear una nueva familia, ¿no? Me voy a la parte de familias, le digo nueva familia, y aquí voy a seleccionar nuevamente pilar estructural métrico y le digo abrir. Me va a mostrar la planta, y en esta planta lo que yo voy a hacer es eliminar todos los valores que no me sirven en este caso. Los voy a eliminar, me va a dejar únicamente mis dos alineamientos centrales que van a representar a mi centro de masa y a los ejes X y Y, desde los cuales yo voy a trazar mis referencias. Nuevamente, si quiero trazar una columna en L, lo primero que voy a hacer es asignar los valores más extremos, ¿no? Como siempre, como está antes. Y lo que tengo que asignar luego son los valores de las dos alas, ¿no? Que podrían ser similares, por ejemplo. Recuerden que estos planos tienen que ser perpendiculares. Estoy borrándolo porque no me salieron perpendiculares. Y tiene que estar referenciado a un centro de masa. Eso es un error común en el tema de las columnas en L, ¿no? Tenemos que referenciarlo al centro, para lo cual yo voy a hacer lo mismo que hice antes en mi columna T. Voy a referenciarme al centro con cotas sucesivas que voy a volver equidistantes de esta manera, y luego voy a crear una cota que se va a llamar a la 1 y otra cota que se va a llamar a la 2, y de esa manera estoy definiendo mis referencias, ¿no? Luego de nuevo voy a crear una referencia total, una referencia completa de extremo a extremo en el eje X y en el eje Y. Y a estos cuatro valores les voy a asignar un parámetro, ¿no? Reviso qué parámetros tengo creado. Hasta el momento tengo 3 parámetros, ¿no? Los parámetros de cotas, de profundidad y anchura, que por el momento le voy a poner 1 metro a los dos valores, ¿no? Y los voy a asignar. Este valor, que es el valor más extremo, le voy a decir que en el texto de etiqueta se va a llamar anchura. Y aquí también, ¿no? Selecciono la cota y le voy a decir que sea profundidad, y van a tener los dos un valor de 1000. Y a los dos alas les voy a asignar un parámetro nuevo, ¿no? A esta ala le digo que le voy a añadir un nuevo parámetro que se va a llamar ala 1 y se asigna el valor de 350, ¿no? En esta otra cota le voy a decir lo mismo, ¿no? Que se va a añadir un parámetro llamado ala 2. Y luego lo que yo voy a hacer es crear la instrucción, igual que en el otro valor, que en la otra columna, ¿no? Crear una instrucción, la cual se va a poder visualizar como lo están viendo, ¿no? Estoy creando el boceto de lado a lado y lo voy a finalizar. Me voy a un alzado y me voy a dar cuenta de que mi extrusión solamente está hasta cierta altura, la voy a llevar hasta el nivel superior y lo restrinjo. Y me voy a una vista 3D, y en mi vista en 3D voy a poder ver mi columna de esta manera. Esta columna que estamos viendo en este momento es una columna L paramétrica, como me doy cuenta porque cuando yo abro la ventana de tipos de familia,
puedo modificar todos sus valores, ¿no? Por ejemplo, las alas. Por ejemplo, yo quiero que esta sea 350, quiero que esta también sea 350. Le doy a aplicar. También le puedo decir que esta baje a 800, por ejemplo, le puedo decir que esta baje a 600 y los valores se van a aplicar, ¿no? Y voy a tener una columna L paramétrica, ¿no? Y hasta ahí es la parte inicial, que es la parte de la forma, ¿no? Esta forma va a definirme lo que son los metrados del volumen de concreto que necesita este tipo de columna, ¿no? Pero hay otras cosas que nos interesan a la hora de modelar un elemento, ¿no? Por ejemplo, lo que es el encofrado, ¿no? Entonces vamos a hacer una aproximación para lo que es el encofrado, una forma en lo que se puede metrar el encofrado, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que esta columna en L está aislada, ¿no? Por alguna razón hemos diseñado una columna en L que es así aislada. Entonces, el encofrado va a recubrir todos los bordes, ¿no? Todas las caras laterales, más no las caras superior e inferior. Entonces, se hace un pequeño artificio que es el de pintar las caras, ¿no? Para eso yo me voy a la parte de gestión y voy a crear un nuevo material. Me voy a gestionar a materiales. Y en materiales yo voy a crear un nuevo material. Aquí abajo le puedo decir crear un material nuevo. Y este crear material nuevo en identidad le voy a poner, por ejemplo, encofrado de columnas. Y además le voy a decir en la parte gráfica que tengo un color. Por ejemplo, yo le voy a asignar un color naranja. Y le digo aceptar. Hasta ahí no ha hecho más que crear un material que me va a servir como artificio para crear lo que es un encofrado, ¿no? Me voy, cuando selecciono la columna, yo tengo un botón que se llama pintura o eliminar pintura, ¿no? Yo le voy a decir pintura y le voy a decir que voy a seleccionar una capa de lo que sería encofrado de pintura, encofrado de columnas, en esta cara. Y si se fijan, se ha pintado de naranja. De igual manera, en esta cara y en las otras dos caras que tengo, ¿no? Yo podría recubrir todas las caras y va a crear una capa de área de pintura que voy a poder metrar como encofrado después, ¿sí? Hasta ahí yo ya he asignado, ¿no? De repente alguno dirá, ¿no? Pero cuando construimos la columna, esta cara va a estar siempre pegada a un muro, probablemente no, pero esto es una aproximación. Yo estoy pensando de que esta es una columna que va a estar totalmente aislada, ¿no? Luego podemos hacer algunas mejoras, ¿no? Y hasta ahí yo ya he asignado a mi columna lo que son los encofrados y los materiales. Y me falta todavía crear un material, ¿no? Le voy a decir, voy a seleccionar a la columna y voy a decirle que el material, aquí en este botón que está al costado, va a pertenecer a un parámetro que se llama material estructural. Le doy a aceptar y listo. En la otra columna T que ya había creado hace un rato, le puedo decir que sí, la voy a guardar y la voy a guardar como una columna L. Luego tenía la columna T con encofrado. Y esa columna T de igual manera le he pintado hacia los bordes para que podamos idealizar lo del encofrado. Nuevamente les repito, ¿no? Muchas personas dirán que aquí, en esta cara que estoy señalando, no va a haber encofrado, ¿no? Porque seguramente vamos a tener un muro de albañilería o un muro de tabique pegado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya depende de cada uno del sistema estructural en el cual estemos construyendo, pero es una manera, ¿no? Después yo, si quiero, puedo decirle que voy a remover la pintura. Voy a eliminar la pintura de esta cara y listo, ¿no? Y mi encofrado me va a salir más cercano, ¿no? Pero para probar lo de los valores de los encofrados, yo he preparado un pequeño ejemplo de estructuras. Este ejemplo nos va a mostrar cómo metra nuestros elementos, ¿no? En este proyecto yo tengo una planta, ¿ya? Y en esta planta yo tengo ejes donde he puesto mi columna rectangular, mi columna en L y mi columna en T. Y estas de acá arriba les he asignado un valor de concreto 210, las de abajo un valor de concreto 280, ¿no? Si yo selecciono mi columna en L, bueno, mejor en una vista en 3D. Si yo selecciono mi columna en L, esta columna en L, voy a ver que tiene asignado el parámetro en material estructural, un material llamado concreto 210. Y las del otro eje, del eje B, si no me equivoco, dice concreto 280. Y lo que yo voy a hacer es probar el dimensionamiento con una tabla de planificación que ya había creado previamente, ¿no? Acá tengo una tabla de
una tabla de planificación, un metrado, en el cual yo he creado los tipos de familias y les he asignado un material que es concreto 210, concreto 280 y estoy realizando el recuento y además el metrado del volumen del concreto. De igual manera, yo puedo generar un metrado del encofrado, ¿no? Para cada tipo yo tengo un encofrado, un recuento de cuántos elementos tienen el mismo encofrado. Entonces, en este caso, sea de 210 o de 280 van a tener el mismo encofrado. Y aquí me da el área por cada uno de estos tipos. Cabe recalcar que yo tengo, por ejemplo, en elevación estos niveles, ¿no? Imagínense qué pasa si es que por alguna razón el arquitecto decide cambiar el nivel a 3,5 metros, ¿no? Lo más interesante es que nuestros elementos también se van a achicar y por ende mis encofrados y también mis metrados de concreto se van a modificar. Al final he hecho un pequeño plano en el cual veo mi planta, mi extrusión de mi vista en 3D y tengo mis metrados listos para presentar, tanto de concreto como de encofrado. ¿Cómo hemos podido llegar hasta este punto de colocar el concreto y el encofrado en una tabla de planificación? Debido a que hemos realizado el modelado de las familias de manera correcta. Eso es algo muy importante que quiero recalcar, que los elementos constructivos tienen que estar bien modelados, especificados de manera correcta para que nosotros podamos utilizar estos materiales para el metrado, ¿sí? Vamos a regresar a las diapositivas que tenía. Ya hemos hecho la columna en L, hemos hecho la columna en T, le hemos aplicado lo que es el encofrado en sí del concreto. Cabe recalcar que la parte interna es hecha de concreto, la capa externa tenemos una capa de pintura con la que vamos a idealizar el encofrado. Y además cabe recalcar que es una aproximación, ¿no? Porque aquí vamos a tener de repente una viga, una losa, y van a haber zonas en las que no vamos a tener completamente el encofrado, ¿no? Yo creo que era mucho más trabajo realizarlo de manera manual y esta es una buena aproximación para lo que es el metrado del encofrado, ¿no? Y por último podríamos tener un metrado de concreto y encofrado en nuestra planilla o en nuestros planos, etcétera, etcétera, de manera muy rápida y además que se van a modificar si es que nosotros realizamos algún cambio, ¿no? Imagínense que una columna ha tenido que cambiar de sección, nuestro metrado de concreto va a cambiar y nuestro metrado de encofrado va a cambiar y eso es algo de lo más importante en todo esto, ¿no? Y tenemos una serie de conclusiones, ¿no? Estas conclusiones son las siguientes, ¿no? Un modelado adecuado de familias nos permite explotar de verdad el potencial de lo que es Revit, ¿no? Si no, nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente modelar figuras, ¿no? Y no es el objetivo, yo creo, del BIM, ¿no? En general. El BIM, como ya decían muchos, o como todos sabemos, es darle potencial a la información que nosotros tenemos que volcar en un proyecto. Desde la parte de la arquitectura, de la estructura y de las instalaciones vamos a darle información a un modelo para poder construirlo de una mejor manera. Entonces aquí nosotros estamos dando información de los materiales, de los encofrados, de los elementos constructivos para poder llevarlo a otras etapas, ¿no? Por ejemplo, a la gestión, podemos hacer metrados sectorizados, podemos hacer muchas otras cosas hacia adelante. En este caso, hablando del tema de la familia de columnas, puede ser muy sencilla como la sección rectangular y puede llegar a ser tan complicada como una viga cajón para un puente, ¿no? En la cual vamos a tener ángulos, parámetros de diseño, parámetros variables para cada tramo, ¿no? Y tenemos que entender que esas referencias que hemos creado en planta y su correspondencia con los parámetros que vamos a crear, que son las cotas, es la base del modelado de familias, en este caso de estructuras, que son las más sencillas. Y podemos luego adicionar parámetros como materiales y capas de pintura que nos permiten metrar, en este caso, por ejemplo, concreto y también el encofrado de las columnas. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por esta ocasión. La próxima semana vamos a tener otra transmisión en vivo de otro tema muy interesante, en este caso de arquitectura. Y la próxima semana vamos a hablar de lo que es el tema de lo que es renderización en la nube. Espero que esté muy interesante para todos. Y bueno, les quiero agradecer en nombre de Innova Training Center por su atención.
mayor información de todos los cursos, ahí tienen los datos de lo que son tanto en capacitación como en proyectos, el correo personal y el correo de la parte de los cursos. Y además anunciarle que nuestros próximos cursos, ¿no? Tenemos la parte de lo que es Revit avanzado, que vamos a iniciar la siguiente semana, en el cual vamos a ver todos los temas avanzados de lo que es creación de familias, trabajo colaborativo, la gestión de proyectos con BIM, la gestión de archivos, lo que es un poco del plan de ejecución BIM, muchas otras cosas al costado de lo que es el modelado, ¿no? Entre el modelado y la gestión hay un hueco. Y espero que también esto les sirva para lo siguiente, ¿no? Que es la preparación para los exámenes profesionales, ¿no? Ustedes saben que las principales empresas de construcción requieren que los profesionales que vayan a contratar tengan las certificaciones adecuadas, que no basta con un curso de capacitación como los que podemos dar en Innova, sino que también hay exámenes internacionales que ustedes dan frente a una computadora controlada, en la cual van a probar que ustedes tienen el nivel necesario para dar lo que es un examen para lo que es dar un nivel de profesional o un nivel de usuario, ¿no? Y vamos a tener un taller para preparación para los exámenes tanto ACP y ACU, además que nosotros podemos proveerles de los exámenes en ACP y ACU. Los dos van a ser en modalidad virtual para que tengan acceso desde donde estén. Y bueno, espero que cualquier información que necesiten, por favor, a los cursos, a los correos, a los teléfonos, al WhatsApp que tienen ahí. Búsquenos en Facebook como Innova Training. Si quieren ver algo de los proyectos que hacemos en Innova Proyectos, vamos a estar subiendo toda esta semana mucho más. Y agradecerles y recordarles que la próxima semana vamos a tener otra transmisión en vivo con un tema interesante de arquitectura que se llama lo que son creación de imágenes fotorrealistas con Revit y un poco de lo que es el tema de la nube. Muchas gracias y estaremos atentos a todas las preguntas y demás para responderlas en el chat. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias por toda su atención.